Yo quisiera compartirles hoy una enseñanza que le puse como título El patrimonio sagrado. El motivo del título es porque también estoy trabajando sobre un libro con este tema y me pareció bien ponérselo a este título también en este mensaje. No con la intención de impactar, los títulos no llevan esa intención, pero sí de por lo menos presentarnos un fundamento de algo que se va a decir. Y por eso quisiera analizar un poco qué significa esto del patrimonio sagrado para nosotros y por qué la importancia de comprender y de valorar el patrimonio sagrado que nosotros tenemos. En la vida, generalmente los seres humanos tenemos una extraña actitud ante las posesiones. Desde las posesiones personales que tenemos, como la vida misma, como la salud, y desde los bienes materiales que poseemos, todo aquello que sea nuestro patrimonio, mayor o menor grado, todo lo que esté a nuestro alcance, de hecho también lo afectivo, los seres queridos, la familia, también son parte de aquellas cosas que nosotros podemos tener. Todos valoramos eso, todos deseamos lo que tenemos, amamos lo que tenemos, si es bueno, y por supuesto siempre deseamos que eso se amplíe. ¿Quién no quiere tener más amigos? ¿Quién no quiere tener más bienes materiales? ¿Quién no quiere tener más oportunidades? ¿Quién no quiere tener mejor salud? Todos queremos estar bien. Y todo aquello que represente algo de valor en nuestra vida, si se agranda, mejor. Bienvenido sea que podamos crecer, que podamos tener más, que podamos avanzar y tener mayor patrimonio en esta tierra. Curiosamente, más allá de todo lo que anhelamos, valoramos y deseamos tener lo que tenemos aquí en la Tierra, hay una característica muy curiosa en el ser humano, y es que muchas veces no valoramos en su justa medida aquellas cosas que son de mayor valor que otras, pero sin embargo le damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a cosas que por ahí no son tan valederas en algún momento determinado. Hay cosas que se valoran cuando se pierden, como por ejemplo la juventud, como por ejemplo la salud, o también un ser querido que tenemos, que estamos, que podemos y a veces no compartimos tantos momentos ni momentos de calidad, postergamos cosas y al momento de la pérdida de esa persona nos planteamos la posibilidad, ¿no? ¿Cómo sería poder volver a tener un tiempo más? ¿Cuántas cosas quedaron pendientes? ¿Cuántas cosas no hicimos? ¿Cuántas cosas no dijimos? No sé por qué postergamos cosas que son de valor, momentos que son claves, pero los vamos postergando. Casi como prestando atención a otras cosas en la vorágine de esta vida, que nos presenta ciertos valores, pero que parecen bastante mentirosos, y por cierto lo son, porque tienen que ver con el espíritu de este mundo, ¿no? Son principados, o sea, son principios que al final manejan los poderes de este mundo, en el que nos hace pensar que las cosas materiales valen más que otras cosas. Por eso somos capaces de perder la salud en pos de conseguir algo haciendo un trabajo insalubre o no descansando bien, para poder tener recursos o para poder tener una mejor casa o un mejor coche, y como que tenemos también esa característica bastante insaciable, ¿no? En el deseo de querer agrandar, es como que siempre estamos en busca de más, en busca de más. Esto es muy evidente no solo en el que tiene poco y quiere tener su casita propia, o en el que tiene un auto y quiere tener un autito mejor, sino también lo vemos en gente millonaria, que muchas veces caen en el estrés y están pasados de vuelta. Y dice, pero ¿y cómo si es millonario? Bueno, pero el que no tiene está pedaleando para poder tener, y el que tiene está pedaleando para no perderlo, y de hecho también multiplicarlo. Entonces es una vorágine muy consumidora, pero consumidora de las cosas que verdaderamente vale y que las perdemos y que las valoramos cuando las perdemos. Porque si yo puedo tener un gran patrimonio económico, pero pierdo la salud, de nada me vale, ¿verdad? Entonces, hay valores mentirosos y hay actitudes engañosas en el ser humano, en todos los seres humanos, que al vivir en este sistema y en esta vorágine somos engañados. Llegamos a pensar que vale mucho lo que no vale tanto, y no les damos valor a las cosas que tenemos, las mal usamos,
y cuando las perdemos ahí las empezamos a valorar. Entonces yo creo que con la luz de Dios, lo que nosotros debemos hacer viendo, siendo hijos de la luz, teniendo la sabiduría de Dios, es empezar a comprender y darle justo valor a todas las cosas. Salomón lo habla claramente en su libro de Eclesiastés, porque él se dio a conocer si había plenitud para el hombre, y esto creo permitido por Dios justamente para darnos una lección. Por eso no hay que subestimar las palabras de Salomón, porque el Señor le permitió el mucho tener, casi de manera codiciosa, casi de manera exagerada, pero en ese tener, Salomón llegó a la conclusión de que todo era vanidad. No vanidad en el sentido de tener por tener, vanidad en el sentido justo de la palabra, del significado de la palabra, es decir, inútil, algo vano. Se dio cuenta que era inútil tener mucho, tuvo ejércitos, caballerías, criados, palacios, cosas, bienes, y se dio cuenta que eso era inútil, que al final la vida pasaba por otro lado, que no era de los ligeros la carrera, ni de los valientes la guerra, sino que tiempo y ocasión acontecían a todos y que al final llegó a una conclusión: bebe tu vino, come tu pan y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables al Señor. En otras palabras, sé feliz con las pocas cosas, valorá lo que tenés y no te afanes por hacerte rico, porque el mismo Salomón dijo que las riquezas son como las águilas que cobran alas y vuelan y no las podés retener. Es decir, perseguir algo por perseguirlo es inútil si pienso que eso me va a dar plenitud. Lo cual no implica que esté mal, que tengamos un patrimonio, que tengamos cosas, que anhelemos cosas, porque la Biblia también nos habla de eso. Siempre y cuando esas cosas no sean el árbol que nos impidan ver el bosque, no sean el árbol que nos impidan descubrir que muchas cosas de gran valor ya las tenemos y a veces no las descubrimos. El Señor dijo: tengan cuidado, porque donde está el tesoro de ustedes, ahí estará el corazón, y a veces el corazón se va detrás de ciertas cosas que no deberían tener este concepto de tesoro porque no lo son, haciendo hincapié en lo que puede significar una riqueza. Tal vez el corazón se va detrás de algo al que le damos tiempo, esfuerzo, entrega y no es para tanto, no vale la pena. Sin embargo, lo hacemos. Todos hemos gastado mal algunas horas de nuestras vidas. Y el tiempo es algo que no puede ser acumulado, no puede ser ahorrado. Ojalá pudiéramos ahorrar el tiempo que no usamos hoy para usarlo en otro momento, ¿verdad? Pero no se puede acopiar. El tiempo que no usé bien hoy no lo puedo reutilizar mañana. Y hay una cierta cantidad de horas, de minutos, de segundos en nuestro vivir en esta tierra y con este cuerpo. Y luego volverá al polvo, pero lo terrible de todo esto es que lo que hagamos, determinemos, pensemos, actuemos, obremos en este cuerpo, va a determinar la herencia eterna que vamos a tener. Esto es muy tremendo, ¿no? Porque Dios nos alienta a ver en la fe lo que luego se va a materializar, pero mi actitud, mi entrega, mi devoción en la fe será recompensada, es lo que la palabra me enseña, y de manera eterna. De la misma forma que algunas personas, por el vaivén del pecado, el desliz de su vida, de elegir el pecado en lugar de elegir a Dios, lo va a condenar eternamente. Y digo, bueno, pero la eternidad es una eternidad, no tiene principio ni fin, ni tiene que ver con el tiempo, es decir, no se termina nunca más su tormento eterno, no. Y todo por lo que hizo en un breve tiempo, en unos breves años, porque la vida es muy rápida, se pasa rápidamente, es como la niebla de la mañana. Uno se levanta y deja de estar, es como la flor del campo, dice la Biblia. Y sin embargo, por esa brevedad está condicionado todo su destino eterno. ¿Se dio cuenta? Que a pesar de la brevedad que podamos tener nosotros, nuestro destino eterno está condicionado por lo que hagamos. Y como dijo Jesús, vamos a dar cuenta de lo que hicimos estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, aquellos que no reconocieron a Cristo o que se apartaron en el juicio final y nosotros ante el tribunal de Cristo, pero todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos estando en este cuerpo. Por eso es tan importante, creo yo, comprender
patrimonio, es decir, saber qué verdaderamente tengo y cuánto vale lo que tengo. Amar a una persona, a un ser querido, implica que también le dediquemos tiempo. Y a veces no lo hacemos. Y cuando perdemos a ese ser querido, a nuestros padres, que a veces son grandes y no los visitamos, y no estamos, o no hablamos, o no les llamamos, y el día que no los tenés más, ahí es donde uno se da cuenta de que se fue el tiempo y que tal vez lo invirtió en otras cosas y quedó pendiente algún mayor disfrute, alguna palabra que no se dijo, algo que no se hizo. Y perdónenme que haga hincapié en esto, porque ahora lo quiero llevar al reino, lo quiero llevar a nuestra vida con Dios. Porque midiendo el valor que las personas le dan a las cosas, también debemos medir el valor que nosotros le damos a lo que tenemos. Y cuando yo me refiero al patrimonio sagrado, justamente me estoy refiriendo a algo que es un patrimonio espiritual y que tiene un grandísimo valor y que a veces no lo vemos. Miramos más lo natural, miramos más la casa, el auto, las cosas que tenemos, el negocio, lo que hay que hacer, toda cuestión terrenal que al final volverá al polvo, y de pronto no me doy cuenta del patrimonio que tengo en Cristo. A ver, si hay algo que yo destaco en un hombre como Abraham, en un hombre como José, bueno, nombres de la fe que figuran obviamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 como héroes de la fe, fueron personas que vieron su vida más allá de su vida. O sea, cuando el Señor le muestra a Abraham las estrellas del cielo y le dice, así será tu descendencia, era obvio de que él no iba a ver todo eso con sus ojos físicos. Era obvio que ya siendo un hombre de más de 100 años, tener un hijo no le iba a permitir ver los nietos de los tataranietos. O sea, se sabe, y él entendió que la promesa de Dios era mucho más abarcativa que su propia vida. Y aún así caminó con esa fe y esa esperanza, diciendo, vale la pena. Es glorioso esto porque implica que él no estaba pensando en su vida, sino que estaba pensando en una promesa, aunque él no le alcanzara su vida para poder abrazar todo lo que tenía el Señor para él. De hecho, en el capítulo 15, cuando él tiene una visión y el Señor le habla por medio de una visión, le dice a Abraham, no tengas temor, yo soy tu escudo, tu galardón, será sobremanera grande y te daré un hijo tuyo te heredará, porque él se le queja, ¿no? Y él le dice, Señor, ¿quién me va a heredar? Este Damaseno Eliezer, este criado que vive en mi casa, este esclavo. No, un hijo tuyo te adorará, te heredará. Y lo saca de la tienda y le dice, cuenta las estrellas, míralas si puedes contar, y así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Luego hace un pacto en ese capítulo y por causa de lo que Dios le habló, hace un pacto donde pone los animales, los corta por la mitad, hace un derramamiento de sangre y hace un pacto por causa de lo que Dios le habló. Y luego le agarra la noche y le entra el miedo, ¿no? Le entra un temor. Y él peleaba contra las aves de rapiña para que no le consumieran el pacto. Y por causa del temor el Señor le habló, le dijo, tu descendencia será cautiva en una nación extranjera. Le dice los años y le dice, y luego yo los sacaré de ahí y saldrán con gran riqueza. O sea, Dios le habló, imagínense que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a José, José entró a Egipto como esclavo, pasaron 420 años y salieron de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Imagínense que son toda la descendencia de Abraham, ¿no? Empezó con un hombre, se convirtió en una familia, entraron a Egipto como una familia, salieron de Egipto como una nación. Y el Señor les avisó que los iba a sacar con gran riqueza. En cambio tú, dijo, dormirás en paz con tus antepasados, o sea, te vas a morir, ¿no? Es como si Dios te hablara y te dijera, bueno, a ver, esto es lo que viene para tu vida, vos te vas a morir, pero esto es lo que va a pasar. Y Abraham, feliz de eso, derramó su vida en un propósito más grande que él. Y de hecho, Cristo nace de su simiente y gracias a esa simiente nosotros somos también benditos en el creyente Abraham, por causa de su entrega.
Y por esa entrega nace Cristo y por Cristo entramos nosotros al pacto y por ende a las promesas. Es extraordinario ver más allá de las pequeñas cosas naturales lo que es eterno y lo que tiene un gran valor, mucho más grande de aquellas cosas que nos puede ofrecer esta vida. Un discípulo de Cristo debe tener la capacidad de ver como Dios ve y debe valorar las cosas con luz. Se debe dar cuenta que no es lo que mira en el espejo, sino lo que opera dentro de él. Cuando Pablo plantea en la carta a los Corintios, en el capítulo 4 de la segunda carta, él dice, no mirando yo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y ahí es donde él entiende que las pequeñas tribulaciones momentáneas que vivía no eran nada comparados con la gloria venidera que había de manifestarse sobre su vida. Esto es bárbaro porque Pablo está diciendo, yo me estoy poniendo viejo, ¿no? Aunque por fuera me voy deteriorando, por dentro me voy renovando. O sea, si se miraba en el espejo, el valor de la belleza se había perdido. Usted sabe que la belleza tiene un valor, ¿no? Todos tratamos de cuidarla y uno se va deteriorando igual. El valor de la salud, todos tratamos de cuidarla en mayor o menor medida, pero también se va deteriorando y en algún momento la empezamos a perder. El valor de las pertenencias, porque si bien Pablo no era de tener mucho, también nos permite ver que todo lo que miramos se va deteriorando y que tenga más o tenga menos, al final todo se va terminando. El valor de la familia, de los seres queridos, de los contactos, de las personas, porque al final todos terminaremos volviendo al polvo. Y cuando uno es niño, uno se empieza a enterar que, por ejemplo, en la escuela, en la escuela primaria, se empieza a enterar que los abuelitos de los amigos de la escuela fallecieron, ¿no? Uno se entera que son los abuelitos, y los abuelitos hasta que te tocan tus abuelitos. Después uno va creciendo y empiezan a ser los padres, tíos, ¿no? El tío fulano, el tío, y ya empiezan. Después ya empiezan a ser los amigos. Y después nos llegará el momento a nosotros, obviamente. Es así. Pablo dice, si vos mirás lo natural, te vas a frustrar porque lo natural todo tiende a ir hacia abajo, pero si mirás lo espiritual, entonces vas a comprender que Dios te va llevando de gloria en gloria. Y cuando con tus ojos naturales puedas ver mayor o menor riqueza, con tus ojos espirituales encontrarás un gran patrimonio que a veces la gente en la iglesia no lo valora. No lo valora porque posterga para un segundo, para un tercero o cuarto lugar lo que debería ir primero. Por una sencilla razón, porque vale más, porque es más valioso, porque es más importante y porque la valoración correcta de lo que tenemos es lo que determinaría el orden de las cosas. A ver, si usted tuviera que escapar ante una crisis, ¿qué es lo que dejaría primero? Yo veo todos los días, hoy por hoy, el noticiero ante este ataque, esta invasión de Rusia a Ucrania, y veo imágenes terriblemente tristes de familias que tienen que abandonar su tierra, más allá del que se queda a defender su patria y aquellos que han muerto. Veo las familias, veo mujeres con niños y con mascotas huyendo con apenas un par de bolsitas. Y uno piensa, ¿no? Y dice, seguramente tenía casa, seguramente se compró electrodomésticos y tenía un hermoso microondas y se había comprado una máquina para cocinar y se había comprado, no sé, un televisor 60 pulgadas y tenía cosas. Pero esas cosas que uno cuida, que uno valora, que uno va pagando en cuotas, que uno atesora, que no, porque son importantes, y el auto, y cambié el auto, y le puse un seguro, y ante una crisis, ante una huida, me están bombardeando, ¿qué importa el televisor 60 pulgadas? Entonces uno empieza a renunciar, quiere todo, pero como no se lo puede llevar, empieza a pensar que no es tan importante como para cargarlo. Y no es tan importante llevarme otro electrodoméstico, y no es tan importante llevarme esto, y tenía un cuadro de mi abuelo que no quería que nadie lo toque, y ahora ya lo voy a dejar ahí porque el valor de las cosas empieza a perderse rápidamente porque hay que huir. Entonces, ¿qué me llevo? ¿El televisor o el nene? Y me llevo el nene. ¿Ah? Y si puedo agarrar algo más, ¿qué me llevo? ¿El reloj cucú
o me llevo la mascota porque tengo un perrito, ¿qué hago? ¿Lo dejo? No, empiezo a llevar lo que tiene valor, lo que tiene vida, y empiezo a escapar. Decían en el noticiero cómo abandonaban los coches cerquita de la frontera, porque claro, ¿a quién le importa cuando hay que escapar por tu vida el auto? Nadie le importa, deja de importar. Deja de importar todo aquello que teníamos por importante. Y aquel que acumuló más cosas tuvo que dejar. Pero huyó con su niño, con su perrito, y a empezar de nuevo. La vida es así, cuando se te va escurriendo, no podés manotear nada. Dice la Biblia, desnudo vinimos, desnudo nos vamos, ¿no? O sea, como que quisiéramos, no hay forma de llevarse nada. Tiene que haber un reenfoque, mi amada iglesia preciosa, porque nuestro mayor valor, y no es que todas las demás cosas no lo tengan, bárbaro que tengamos y que está todo bien. Ojalá Dios le dé muchos bienes, mucho patrimonio, pero nuestro mayor patrimonio es el que a veces no le damos el primer lugar ni valoramos tanto. Decimos que Cristo es lo más importante en nuestra vida. Decimos que es nuestro máximo amor. Y después decimos que no tenemos tiempo para Él. Decimos que, bueno, quisiera ir a la reunión, pero no puedo. Tengo que leer la Biblia, pero no puedo. Tengo que hacer el discipulado, pero no puedo. Y vamos postergando. Sí, yo sé que tendría que servir al Señor y sé que tengo un llamado. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho a mí? Yo sé que tengo un llamado, pero ya se van a ir acomodando las cosas para que yo pueda servir a Dios como realmente quiero. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo lo primordial, lo de mayor valor va a ser aquello que nosotros tengamos en el Señor? Dice el Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo a Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creen, él es precioso. Creo que sí, ¿verdad? No hay duda. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí hay cosas que yo quisiera destacar, ¿no? Es muy rico este pasaje, pero por lo menos referente a esta enseñanza quiero destacar algunos conceptos. Primero lo del sacerdocio, que vamos a poner entre paréntesis, y luego en el hecho de que Cristo para nosotros es precioso y para otros es un tropiezo. Tropiezan con la palabra, que es Cristo, por la desobediencia, pero eso es algo que no nos debe ocurrir a nosotros. O sea, yo no voy a tropezar con lo que veo, porque uno puede tropezar cuando no ve, pero cuando está viendo la idea no es tropezar, sino cumplir mi tarea de edificar, mi tarea de trabajar, dándole prioridad como casa espiritual, como quienes contenemos a Dios, y como este gran privilegio de haber recibido un sacerdocio santo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6, dice que nosotros somos hechos para Dios Padre, por medio de Jesucristo, reyes y sacerdotes. Lo vuelve a repetir en distintas ocasiones. El sacerdote no es el cura, ni el papa, ni el pastor. No, todos somos sacerdotes, todos somos reyes y sacerdotes para Dios. La palabra sacerdote significa, si la separamos y buscamos su etimología, su raíz, sacer significa lo sagrado. Algo sagrado es que tiene esencia divina, carácter divino, por eso es sagrado. Y dotis significa patrimonio. Es decir, que el sacerdocio es el patrimonio sagrado. De ahí el título de la predicación, de ahí la esencia de lo que contenemos. Es el que tiene el patrimonio sagrado, un sacerdote, y nosotros lo tenemos. Y esto es bárbaro porque algunos piensan que el ser sacerdote para Dios implica poder ejercer un ministerio.
Y el ministerio sacerdotal, si usted le quiere conservar la palabra ministerio, no está dado a apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas solamente. No, los incluye porque es para todos. Todos podemos ser adoradores, todos podemos habitar en su presencia, todos podemos vivir, movernos y ser en Él, como dice Hechos 17:28. O sea, todos en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, el sacerdocio es nuestra capacidad espiritual de aquello que hemos recibido, tanto en las arras del Espíritu que habita en nosotros, como la palabra misma, como el acceso a Dios, como la posibilidad de orar. Todos tenemos y podemos ejercer ese sacerdocio porque Cristo, como el sumo sacerdote, fue el que abrió un camino vivo y nuevo a la presencia del Padre. Y no se cerró, lo dejó abierto para que nosotros entremos con confianza. Y esto de entrar para nosotros es habitar. Porque cuando nos plantea de entrar, lo plantea en referencia al antiguo pacto para que comprendamos que un sacerdote era alguien escogido, con una función, consagrado para tal función y con ciertas limitaciones y permisos para acceder a donde estaba y se manifestaba la presencia del Señor. Cuando Dios saca, o sea, en la época patriarcal hacían altares para invocar a Dios, pero cuando Dios saca a su pueblo hebreo de Egipto, Él los lleva al monte Sinaí, les habla a todos desde el Sinaí y la idea es tener un pueblo de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que planteó el Señor a Moisés. Le dijo que se santificaran, les quiso hablar, alguna vez ya se lo enseñé, el pueblo no quiso oír, no quiso, tuvo miedo, escucharon la voz de trueno y no quisieron, le dijeron a Moisés, no, habla vos, con Dios nosotros no queremos, lo que Dios te diga nosotros lo haremos. El Señor le dijo, no hay problema, no te rechazaron a vos sino a mí, y dijo que Moisés iba a tener acceso a su presencia, a Aarón su hermano como sumo sacerdote, sus hijos y los levitas. Es decir, Dios sacó una tribu y la consagró para el sacerdocio. El sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo en el tabernáculo cuando fue edificado, en el templo cuando poseyeron la tierra, el templo que edificó Salomón, ¿verdad? Que luego fue destruido y Herodes levantó otro templo. Ese acceso a esos lugares santísimos era para el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Pero los sacerdotes ministraban en el templo y entraban al lugar santo. Ahora el Señor había dicho en la palabra, se los dice por primera vez en Levítico, que cuando el pueblo iba a tomar la tierra, cada tribu iba a recibir la tierra y parte de la tierra prometida que todavía estaba en manos de los enemigos, geteos, jebuseos, cananeos, todos los pueblos que estaban por ahí. El Señor dijo, yo voy a vencer a los enemigos poco a poco y les voy a dar la tierra, voy a repartir la tierra, esa será la heredad. Sin embargo, dijo, los levitas no tendrán tierra. Yo seré su herencia. ¡Wow! Mientras que los demás iban a recibir una porción de tierra, los sacerdotes tenían una herencia que era Dios mismo. Dios mismo se puso en el rol que todos van a pelear por la tierra, ustedes no, ustedes me tienen a mí. ¿Ah? Todos van a conquistar la tierra, todos se van a gozar con el patrimonio terrenal que les voy a dar, van a tener para hacer quinta, van a poder sembrar, van a todo lo que ustedes quieran, van a estar felices. Le dijo a los sacerdotes, ustedes no. Ustedes van a estar felices por tenerme a mí, yo soy su herencia. Y yo digo, qué hermoso lo que les dijo. Tal vez no valorado, tal vez porque todo el mundo después dice tantos años dando vuelta en el desierto, o sea, algo que quiero es tener mi tierra, tener mi casa. Pero lo que Dios le dijo es fantástico. Les dijo, yo soy tu herencia. Esto lo entendió David también, por eso cuando él escribe el Salmo dice, empieza a escribir y toca las cuerdas de su arpa y dice, es deliciosa la heredad que me ha tocado, ¿no? Porque él sabía que su herencia era Dios. No era su reinado, era Dios. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, como dice Romanos. Y nuestra herencia no es una casita en el cielo, nuestra herencia es Dios. A ver, no hay patrimonio más extraordinario en esta tierra que tener a Dios. Tener su presencia, tener comunión con Él. Mire, en este tiempo de conflicto, a los políticos y a los gobernantes de las naciones les cuesta mucho hablarse entre sí, comunicarse, hacen reuniones, no sacan nada en claro, negocian, las negociaciones fracasan. Y sería muy difícil para cualquiera de nosotros tener un contacto con alguno de estos perversos, ¿no?
decir, es muy poco probable de que ante este conflicto marquemos un número de teléfono y hablemos con Putin para que la corte de una vez por todas, o hablemos con el presidente de Ucrania para que nos atienda y de pronto le demos aliento con la palabra. Es muy difícil que el presidente de nuestras naciones nos atienda, no importa quién sea. Es muy difícil que un intendente, incluso un gobernante de tu ciudad o de tu pueblo te atienda. Es más, aun cuando nos duele la muela sacamos turno y a veces tenemos que esperar un par de días con dolor y luego esperar en el consultorio hasta que el bendito médico nos atienda. Es como que hay gente que no tiene apuro, saca un turno. Nosotros hemos sacado turno hace poquito para una consulta y te dan como 2 meses para adelante. Uno dice, pero no sé si está vivo todavía. Se trata de atenderme por una cuestión de salud. No hay turno, no hay turno, no hay turno. Nosotros hablamos con Dios y Dios nos dice ¿qué? A ver, nosotros tenemos que romper un mito, mi amado, porque la gente, a veces los cristianos mismos, cuando hablan con otra persona, le dicen, bueno, vos tenés que pedirle a Dios porque Dios escucha, Dios te va a escuchar. Yo sé que suena así como queriendo alentarlo, ¿no? Y de última que estén orando a Dios, pero quiero decirle algo, la Biblia dice Dios no escucha la oración de los impíos. No la escucha. Le ha cerrado los oídos, no hay comunión, no tienen acceso. No hay llegada al Padre si no es a través de Cristo. Nosotros estamos en Cristo y por eso el Padre nos escucha, porque no está escuchándome a mí, lo está escuchando al Hijo. Y como yo habito en el Hijo, todo lo que pida al Padre en el nombre del Hijo será oído. Entonces yo me puedo ir a mi habitación o quedarme acá, o estar duchándome, o ir caminando, o salir a andar en bicicleta, o andar en mi vehículo, y de pronto decís, Señor. Y el Señor dice, ¿qué? A cualquier hora. Ahora mismo. Oramos y Dios nos escucha. Hablamos con Dios y Dios nos escucha. Y encima Él siempre está dispuesto a hablar, ¿no? Como dice Hebreos en el capítulo 1, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras diferentes, antes por los profetas y ahora habla por medio del Hijo. O sea que Él nos habla. Nos está hablando por la enseñanza, nos habla por la palabra, nos habla por las situaciones, nos habla por las circunstancias, nos habla por el Espíritu Santo. Pero Él siempre está dispuesto a hablarnos. Nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar, pero Él siempre está dispuesto a hablar. Y siempre está dispuesto a escuchar. Y es curioso que no podamos hablar con ciertas personas que no nos atienden, que son pequeños gobernantes de los que se creen que es poder y algún día volverán al polvo. Y Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Gloria, el Creador del universo, nos escucha y nos atiende. Y si alguien de pronto se despierta a las 3 de la mañana y dice, Padre, el Padre dice, ¿qué? Y dice, qué extraordinario, ¿no? Que Dios nos escuche y tal vez no hablamos tanto con Él como deberíamos. Que Dios nos ama y como nos ama, de tal manera que dio su propio Hijo. Y su Hijo nos amó de tal manera que dio su propia vida. Y nosotros a veces no le damos el primer lugar. Aunque Él lo deje bien en claro, que debe ser primero Dios, el reino de Dios, su justicia, todo lo demás te será dado, pero aún así parece que no nos damos cuenta del gran valor del sacerdocio, porque ahí está nuestro mayor patrimonio con carácter divino. Ahí es donde está nuestra herencia eterna en el Señor. Ahí es donde está nuestro máximo valor, nuestra máxima riqueza. Ahí es donde somos poderosos, donde somos honrados por el Señor como no somos honrados en la tierra. Mire, cuando Jesús fue apresado y estuvo ante Pilato, le pegaron, lo escupieron, lo torturaron. Pilato lo pone adelante de él medio maltrecho y le dice, ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad para pegarte y crucificarte? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, pero si yo quisiera, yo pediría al Padre un ejército y lo tendría, porque en el reino que no es de este mundo, soy el Rey de Reyes, soy honrado, los ángeles me alaban y me adoran, me reconocen. Ustedes no, ustedes piensan que soy el hijo del carpintero o un pobre tipo al que han desnudado para pegarle. Porque el sistema te pega, el sistema te escupe, el sistema te tortura, el sistema te encarcela, el sistema no te reconoce, por eso no te atiende el teléfono,
por eso las injusticias de esta vida, pero Dios sí nos reconoce. Entonces yo arriba soy rey, acá, arriba tengo todo lo que tiene Cristo, soy heredero de todas las riquezas de Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ese es el problema, nosotros buscamos las bendiciones terrenales. Y el sistema nos hace pensar de que esas bendiciones terrenales son las que nos hacen importantes. Y no son las que nos hacen importantes. Lo importante es que somos reconocidos arriba. Lo importante es que yo tengo ángeles a mi alrededor, que Dios ha puesto ángeles alrededor de mi casa, que soy escuchado por el Padre, que los ángeles, dice, anhelan mirar y conocer los misterios de nuestra comunión con el Padre, porque somos uno con el Padre. ¿Comprende? La riqueza de poder vivir en Cristo, de portar su sangre, de portar su espíritu, de portar su esencia, de tener su acceso, de hablar con Él, de ser escuchado, de ser sus embajadores, sus hijos, hijos de la luz en un mundo en tinieblas, representantes de Cristo. ¡Guau! No sé si logro plasmar con palabras lo que siento en mi espíritu. Pero a veces actuamos como si fuéramos evangélicos, que vamos al culto, que cumplimos con un deber, que andamos llevando la carga del evangelio, y sí, voy a venir, casi como si le hiciéramos un favor a Dios. No tenemos idea a veces del poder que tenemos en la iglesia. Por eso nos cuesta unirnos, porque cada uno pelea por sus intereses propios y por sus cosas y por su sistema, y todo eso tendría que caer, porque la iglesia, en la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz, puede llevar paz a un mundo en guerra, porque tenemos mucho más poder con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que los armamentos y el botón que están por querer tocar por ahí, que tienen estos perversos. La iglesia tiene un poder, porque de nuestra parte está Dios. No puedo hablar con Putin, ni quiero hablar con él, pero puedo hablar con Dios. Si la iglesia comprendiera eso, no faltaríamos a la cita. Si la iglesia comprendiera esto, se daría cuenta que no nos puede pasar lo que le pasa al que está en tiniebla, porque el que está en tiniebla es lógico que tropiece con la roca. Pero nosotros no, estamos fundamentados sobre ella. La idea no es que tropecemos por la desobediencia, sino que estemos arraigados por la palabra. Y quiero terminar con Hebreos 10, porque dice Hebreos 10, capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, vuelvo a repetir que este concepto de entrar no es que debo entrar y atravesar el velo, no, el velo fue rasgado una vez y para siempre, esto es su carne, habito su presencia, habitamos su presencia. Pero es entendible lo que plantea el libro de Hebreos, porque está haciendo una comparación entre el antiguo pacto, el pacto de la letra y el pacto del espíritu. El pacto limitado de la piedra y el pacto de vida eterno y glorioso. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, estimularnos el amor y las buenas obras. Hagamos buenas obras y amémonos sin criticarnos, sin murmurar, sin dividirnos y sin hacer lo que dice el verso 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando ves aquel día se acerca. O sea, se acerca el día, a ver si lo vemos. ¿Cómo no exhortar? Yo he exhortado a través de los libros, a través de los mensajes, a través de los videos, porque quisiera gritar y ojalá en este mundo vanidoso nos escucharan a quienes portamos la palabra de Dios con tanta vehemencia como se escuchan algunos comentarios y chistes tontos, comentarios de la farándula o chistes tontos que se viralizan y lo miran millones de personas. Entonces tenés un youtuber que de pronto, haciendo tonterías delante de una cámara, tiene 5 millones de suscriptos, 10 millones de suscriptos. Y vos decís, pero
A ver, ¿cómo? Y a veces nosotros portamos la palabra y algunos pocos cientos nos escuchan si es que tenemos viento a favor. Y uno dice, pero ¿y por qué? Si el pueblo de Dios son miles, ¿por qué nos falta el hambre, la difusión, el compartir? ¿Por qué una persona puede subir una foto y me hice este peinado, miren lo que me compré y todo lo demás linkean, ponen el dedito, comentan y ahí están todos los comentarios? Ahora, si alguien sube un libro o un video o una predicación, ahí andan dando vuelta que no lo miré, no lo bajé, después lo miro, no lo comento, ni un dedito para decir gracias, aunque sea. Y no es que esté reclamando nada para mí, hablo de la valoración. Hablo de la valoración de la iglesia, de las cosas vanas que están ahí con el celular y mirando tontería y no le dedican tiempo a la palabra. Me comprende, ¿verdad? Tengo tiempo para ir a una fiesta, tengo tiempo para ir al trabajo, no importa si hace frío, no importa si hace calor, me levanto temprano, descanso poco, voy, hablo, cumplo, trabajo 8, 10 horas, vengo a mi casa por dinero, que es lo que me pagan a cambio de mi tarea y de mi tiempo. Y después digo, no tengo tiempo para ir el domingo. Por causa del carnaval fue feriado el lunes y el martes aquí en Argentina. Y el martes nosotros teníamos reunión. Créame que yo no tengo problema cuando alguien falta a la reunión porque justo tuvo un compromiso y por su trabajo, por alguna cuestión familiar. No tengo problema. Pero me entristece tanto mi corazón cuando las personas se quedan en su casa porque simplemente se les da la reverenda gana de poner sus pies sobre un almohadón. Porque no está ahí la bendición. Vos podrás descansar, pero tu descanso es Dios, no es Dios. Tu reposo es Dios, no es Dios. Tu paz es Dios, no es Dios. Tu fortaleza es Dios, no es Dios. Tu riqueza es Dios, no es Dios. Tu amor es Dios o no. Es como ver a una enamorada que el novio la llame o viceversa, que le diga, nos encontramos, vamos a pasar una hora juntos, tengo un par de horas que podamos compartir juntos. No tengo ganas, estoy en casa mirando tele. No, mejor nos vemos la semana que viene. Yo no sé si lo quiere tanto, ¿no? Porque la idea de llegar al matrimonio es porque quiero verte todos los días, quiero convivir con vos todos los días, quiero casarme y estar juntos hasta que la muerte nos separe. De eso se trata el amor. No tengo tiempo, la semana que viene voy. Amado, hay personas que cuando yo exhorto, como acaba de decir el autor a los hebreos, a esto, está pensando que como pastor lo que quiero es tener gente, tener mucha gente, como si fuera mi negocio, ¿no? Iglesia Osvaldo Rebolledo. Y no tiene nada que ver con eso. Yo soy pastor porque tuve un llamado igual que los demás pastores. Tenemos un llamado y ejercemos un rol y este no es nuestro negocio ni es nuestro diseño. Pero el Señor nos dice que exhortemos, que nos animemos, que nos amemos, que no nos separemos, que nos tratemos bien, que seamos tolerantes, que no pretendamos vernos todos ni autoexigirnos, sino que tengamos el amor que todo lo ve, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no se irrita, no causa dolor. Y que por ese amor a Dios y al prójimo podamos congregarnos, entregar nuestra vida a Dios, leer la palabra, consagrar nuestra vida con pasión para poder dar a la gente y al mundo que se está perdiendo. Porque si yo pudiera llamar a Putin y decir, basta, cortala, hermano, deja de matar gente, todos los ucranianos estarían contentos conmigo y me saludarían si yo obtuviera un resultado de este perverso. Pero yo no puedo hablar con él porque no me atiende, pero puedo hablar con Dios. Puedo hablar con Dios para que hay cosas que pueden cambiar en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué nos reclama Dios? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y no nos ponemos a poner de acuerdo. O sea, nosotros como iglesia tenemos el poder de cambiar los vientos de este mundo. Si alguien no se la cree, no le está creyendo a la palabra, no es que yo soy, un pastor entusiasta, un maestro entusiasta que quiere motivar y decir, podemos cambiar el mundo. No, podemos cambiar los ámbitos espirituales. Y es bastante decir, ¿no? Porque es lo más importante. Y cuando yo voy a la Escritura veo un Dios que venció al enemigo, que terminó una batalla, que destruyó una nación, que conquistó una tierra, que hizo que un ejército se mate entre sí y se confunda, que disolvió un ataque espiritual, que hizo lo que se le dio la gana. Dios es soberano. Y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder? Más que Putin, que Biden y que todo el gobernante. ¿Quién es el que tiene? Dios.
Yo no puedo hablar con estos que tienen poco poder, pero puedo hablar con uno que tiene todo el poder. Y nos está demandando ese que tiene todo el poder que le demos el primer lugar a lo primero, porque va primero lo primero, y que Él está dispuesto a escucharnos, porque Él no escucha ni siquiera el clamor de los que están afligidos y siempre lo han rechazado, sino que escucha el clamor de sus hijos. Una vez me dijo un hermano: pastor, dice, Dios se mueve por la necesidad de la gente. Le digo, eso no es verdad. Eso no está en la Biblia. Si Dios se moviera por la necesidad de la gente, en el mundo no habría necesitados. Es más, si hiciera lo mismo en la iglesia, tampoco habría necesitados. Y usted dice, ¿por qué hay necesitados? Porque Dios se mueve por la fe de sus hijos. Por eso dice, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar, dice, en plena certidumbre de fe. Parece hasta redundante. Certidumbre de fe, certeza de fe. O sea, mantenete sin dudar. Que no digamos como un dicho popular: Dios tiene poder, hermano. Dios todo lo puede, hermano. Todo lo puedo en Cristo, hermano. Sí, amén. Dios es poderoso, hermano. Yo siempre lo escucho eso, pero eso, si no se vive, solo es un dicho. Póngalo en una lapicera, escríbalo en una tacita, cómprese un señalador que diga Dios es poderoso, haga un póster y póngalo en una pared. Pero el poder tiene que verse manifestado por una iglesia que se une y que le cree, que no se está consagrando ni está peleando la buena batalla de la fe solo porque el domingo, como no tiene nada que hacer y los ravioles y los fideos se cocinan más tarde, voy a la mañana al culto a cantar un rato para cumplir. Ese no es el propósito de la iglesia. Hay gente que se quedó a pelear por Ucrania y está muriendo por defender a su patria, porque es su patrimonio. No es sagrado, pero es su patrimonio. Y mueren por eso. Y ¿por qué mueren? Porque pelean por su nación. Aunque mueran y derramen su sangre, tienen un objetivo más grande que ellos mismos, su nación. Nosotros somos de una nación santa, somos parte de un pueblo escogido por Dios. Tenemos una patria y tenemos un patrimonio eterno. Defender nuestro patrimonio no empieza que nos vayamos a sentar arriba de una nube, ojalá Cristo venga pronto, y cuando hay tanta guerra nos lleva arriba de una nube a tocar el arpa y cantar y gozarnos en las bodas del Cordero. No, hermano, olvídelo. O sea, no haga la valija, vístase de soldado, porque tenemos mucho por hacer en esta tierra, mientras que haya injusticia, el que tiene el baluarte de la justicia y la verdad es la iglesia. Entonces saquémonos el vestidito de novia y pongámonos el de guerrero, que cuando sean las bodas, quédese bien tranquilo que el novio ya va a estar presente. O sea, vistámonos con las vestiduras correctas, y en un tiempo de adversidad, en un tiempo de conflicto, saliendo de una pandemia, con una recesión económica que va creciendo, porque esto no es gratis, que se le suma a la pandemia, y cuando hay un rebote, no hay crecimiento ni normalidad, cuando hay un rebote de la economía porque los países cayeron y ahora de pronto están tratando de restaurarse y encima viene una guerra que no sabemos hasta dónde ni cómo va a llegar, nosotros distraídos, pues nosotros estamos preparando la valija para irnos arriba de una nube. Cristo, oh sí Señor, ven, sí Señor, no, amado. El Señor va a venir cuando tenga que venir, pero la iglesia se tendrá que vestir con las ropas correctas. La iglesia tiene que dejar de andar manoteando las cosas y de agarrando como gran valor las posesiones de la tierra, y agarrémonos de nuestra herencia que es gloriosa y preciosa. Agarremos la vida, agarrá el hijo, agarrá la mascota y dejá el televisor de 60 pulgadas, porque eso no es lo que importa tanto. Lo que importa tanto no es pegar mucho ladrillo, no, eso lo hacemos con una mano en la cuchara y en el balde, pero con la otra en la espada, porque lo que estamos haciendo es peleando la buena batalla de la fe en un tiempo y en una generación de conflicto. Entonces no es tiempo de quedarnos, no es tiempo de congregarnos para entretenernos ni cumplir con una obligación religiosa, sino con un propósito. Recuperemos el propósito de nuestra canción, recuperemos el propósito de nuestro discipulado, recuperemos el propósito de nuestro tiempo invertido, recuperemos el propósito de lo que hacemos en el Señor, porque esto es glorioso y eterno y es trascendente. Claro que es trascendente. Por eso debemos despertar y pelear por nuestro patrimonio sagrado, que es el del reino. Les bendigo, mis amados. Espero que esta enseñanza
haya sido de bendición para sus vidas. Espero que sí.